Hola amigos, ¿cómo estáis? Para entender lo que ocurrirá después de la caída de Siria, creo que lo que traigo en el vídeo de hoy es muy clarificador, pero a grandes rasgos bajo mi punto de vista. Lo que ha comenzado en Siria es la puesta en escena del sueño de Estados Unidos y Gran Bretaña. Y hay que hacer muchas lecturas de acontecimientos pasados porque todo empieza a coger forma. Se explica el Brexit, y se explica porque en cuanto Rishi Sunak perdió las elecciones en Inglaterra, solo tardó horas en coger el avión a Estados Unidos, donde al parecer ya tenía instalada a su familia. El proceso de Siria es el sueño americano para Estados Unidos. Hará que en esta parte del mundo, tanto en la Unión Europea como en Rusia y en Asia, se establezca una especie de guerra continua, la guerra permanente soñada por las corporaciones multinacionales occidentales. De esta manera Estados Unidos será el refugio seguro y pacífico de los magnates que podrán vivir con sus proles la vida feliz que les prometen de cara al prometedor futuro para ellos, ayudados por la inteligencia artificial, que no pida aumento de salarios en las plazas. Para que esto se consolide, necesitan que el resto del mundo fuera de Estados Unidos se convierta en un avispero de guerras y luchas, de todos contra todos. Sé que muchos se rieron el otro día cuando Donald Trump le insinuó al presidente canadiense Trudeau, que Canadá estará mejor siendo un estado más de la Unión. Pues atentos a la última de Trump, que ayer incluía a México en la ecuación, y Trump propuso a México y Canadá que paguen, o si no, que se conviertan en nuevos estados de Estados Unidos. Pero resulta, que paralelamente, en algo que a todas luces resulta curioso, la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, ha declarado este domingo que el tratado entre México, Estados Unidos y Canadá es actualmente la única apuesta viable para competir con China en el terreno económico. Estoy convencida que el tratado entre México, Estados Unidos y Canadá, es importante para el próximo presidente de Estados Unidos, el presidente Donald Trump, porque este tratado comercial es la única forma de enfrentar con éxito la competencia económica y comercial con China, afirmó Sheinbaum en el evento Programas para el Bienestar, en Nuevo Laredo, Tamaulipas. América del Norte debe consolidarse como una región económica que avance cada vez más en la independencia de las importaciones de otras regiones del mundo, subrayó la mandataria mexicana. ¿Blanco y en botella? Al parecer no, porque oficialmente después de este discurso la presidenta de México dijo contestando a Trump: vamos a dejar un poco este diálogo a través de los medios. Obviamente México es un país libre, soberano e independiente, así lo tenemos que defender, señaló la mandataria en conferencia de prensa, en un nuevo capítulo del largo intercambio de declaraciones que ha habido entre ambos líderes desde que el mes pasado Trump ganara las elecciones presidenciales de Estados Unidos. Así que vamos a intentar conocer lo que ocurre en Siria y en Oriente Medio en general, donde aparentemente Irán, Rusia y China pueden ser las víctimas de esta guerra, que da la impresión de ser una declaración de guerra de Turquía y la OTAN contra Rusia, que a su vez habrán llevado a la primera guerra que afecta a los países BRICS, que recordemos, no son una alianza militar, pero la OTAN quiere que sí lo sea. Para ello voy a remitirme a Zhirinovsky, que ya predijo el destino de Siria hace 12 años y dijo que el golpe sería organizado por Erdogan. Zhirinovsky predijo que Turquía organizaría el derrocamiento del poder en Siria. Erdogan quería derrocar a Assad para convertirse en un líder regional, según Zhirinovsky. Y atentos al artículo que publicó en 2017, que tituló: Hola, querida civilización rusa. Esto dijo Vladimir Wolfovich Zhirinovsky, en 2017. En Oriente Medio todo está mezclado. Entre los musulmanes hay suníes, chiíes, alawitas, hay kurdos árabes, kurdos y turcos, kurdos y persas, armenios y cristianos. No existe tal situación en ninguna parte del mundo. Es muy difícil establecer la calma y, en cuanto a Siria, es beneficioso para Turquía volver a convertirse en una potencia regional y mostrarse como un apoyo. La democracia supuestamente ayuda a los nuevos regímenes dictatoriales, al mismo tiempo intentará golpear a los kurdos que están en el norte de Siria e Irak, y muy pronto golpeará contra Irán. Oriente Medio será turbulento durante todo el siglo XXI, también está Israel, el conflicto en Jerusalén no se puede resolver, las relaciones entre Israel y los árabes no se pueden resolver. Además tienen que controlar los yacimientos de petróleo y gas.
Lo mismo ocurre con Asia Central. Afganistán, como ruta para los recursos energéticos, también será polvorienta y tratarán de arrastrar a nuestro Cáucaso hacia ella. Ahora con respecto a Siria, es muy difícil completarlo todo, porque en Siria viven decenas de nacionalidades que nunca podrán vivir juntas. Si decidimos hacer esto, nuevamente se le reprochará a Rusia que los rusos lo hicieron nuevamente. Sería bueno tomarlo y hacer que todos vivieran en su propia tierra, pero esto también es imposible, porque ahí están todos mezclados. Nuestra tarea no es reconciliarlos a todos, sino mantener siempre y bajo cualquier gobierno, una guarnición militar ahí para resolver nuestros problemas. He estado estudiando el Medio Oriente durante 50 años. Les explico a todo el mundo que si los terroristas hubieran sufrido una derrota completa en Siria, y Assad hubiera controlado completamente todo el territorio, entonces, en cualquier caso, se habrían reunido en algún lugar, en las zonas fronterizas de Turquía o Irak, y se encontraría cualquier motivo provocativo. El objetivo es acabar con Siria como estado actual para permitir que el gas árabe, principalmente de Qatar, llegue al mar Mediterráneo y lo transfiera a la Unión Europea a través de un gasoducto desde Turquía. De modo que Europa consuma la menor cantidad posible de gas ruso. Este será un golpe económico y político para Rusia, pero esto, solo es uno de los lados. El segundo es el control sobre Medio Oriente y su reformateo. Hay un guión, hay directores y también hay intérpretes. Hay que comprender que esta es la frontera con Irán, a través de Irak. Israel está ahí, y necesita la alianza de los países árabes que amenazan a Siria para atacar a Irán, pero el problema es que no se pueden enviar terroristas a Irán simplemente. Siria está en el camino, pero si te alejas de Siria, puedes directamente, por así decirlo, enviar terroristas a Irán. Así, el régimen de Assad está siendo derrocado y aparecen motivos para atacar a Irán. Pero este aún no es el final. Luego vendrán los santos de los regímenes de Arabia Saudita, los Emiratos Árabes Unidos, Kuwait, Omán y Qatar. Después de Irán están las monarquías del Golfo. Y nuestra tarea no es reconciliarlos a todos, sino mantener siempre y bajo cualquier gobierno, una guarnición militar ahí para resolver nuestros problemas. Por alguna razón, mucha gente piensa que Rusia casi debería controlar la vida en Siria, pero esto es una completa tontería, especialmente teniendo en cuenta el conjunto de factores críticos que siempre han existido. Y ya sea bajo el Imperio Romano, bajo la Puerta Otomana, bajo los franceses o los británicos, con sus mandatos para Siria. Porque, después de tantos siglos, ¿algo debería cambiar? Esto es lo que pensaba Zhirinovsky en 2017. También hay otros pasajes que le atribuyen. Dijo, prestemos atención nuevamente. Los británicos en el siglo XIX alimentaron a la Francia napoleónica contra Alemania, o más bien contra el Sacro Imperio Romano. Luego, en el siglo XX, levantaron a Alemania contra la Unión Soviética. En el siglo XXI, están cultivando un gran proyecto musulmán de radicalismo en el Medio Oriente, que periódicamente enviará millones de refugiados a Europa. ¿Para qué? Porque Europa hoy es rica. Porque Alemania lideró la Unión Europea, convirtiéndola en algo que Bismarck nunca podría haber soñado. Por lo tanto, el colapso de Europa es el ascenso de Gran Bretaña. Todo es a la antigua usanza, y el actor principal parece invisible. Pero él, el actor principal, está allí, sentado en Londres. Así que para analizar lo que ha pasado estos últimos días, y la repercusión de la caída de Siria y el derrocamiento de Assad, deja toda una serie de preguntas que necesitan respuesta. Y la paradoja es que todavía no hay respuestas para ellas y no puede haberlas. Pero es posible esbozar la gama de cuestiones que causan una confusión tan grave. Desde luego, bajo mi punto de vista, todo este mare magnum solo tiene un objetivo prioritario. Lo dije en el vídeo de ayer. Estados Unidos y la OTAN necesitan por encima de todo destruir Rusia. Sin eso nunca podrán realizar su sueño húmedo, por lo tanto hay que analizar todos los acontecimientos bajo este prisma. Todo lo demás, a la OTAN se la suda, y solo lo consideran como instrumento para el fin principal, así que si Putin no se pone las pilas, Erdogan le clavará una daga por la espalda, como se la está clavando en Ucrania.
ya que los acontecimientos que Erdogan ha precipitado en Siria en plena mesa de negociaciones en el formato de Astana, con la participación de Rusia, Turquía e Irán, no es ni más ni menos que una declaración de guerra de Turquía a Rusia, paralela a la que ya afronta como miembro de la OTAN en Ucrania, y si Putin no se pone las pilas, Rusia estará corriendo el mayor peligro de su historia, es decir, porque Irán, Irak y Rusia no impidieron de manera muy evidente el derrocamiento de Assad. Con el ejército sirio, todo está claro, no hay dinero en el país, realmente no hay salario, no hay nada especial por lo que luchar. No querían hacer esto, porque el que alimenta mal a su ejército y eventualmente alimentará bien al de otro. Pero ni Rusia, ni Irán, ni Irak tomaron ninguna medida seria para salvar al régimen de Assad. Está claro que Rusia está luchando en Ucrania contra la OTAN, y necesita muchos recursos que posiblemente quitó de Siria, pero, Irán, no se rascó en absoluto y no realizó ninguna acción más o menos decisiva. ¿Qué pasará con la provincia de Latakia? Actualmente, a nadie le importa dónde están ubicadas las bases rusas en Tartus y Gmeimim, y parece que los militantes generalmente pasan por alto estos lugares. El lugar de residencia compacto cristiano alauita no ha sido tocado, las bases rusas están funcionando, además, hasta donde se puede juzgar, nadie va a hacer nada con ellas. Teniendo en cuenta que hay rebeldes sirios por un lado, grupos militantes terroristas por el otro, y kurdos por el tercero, podemos esperar simplemente un lío sangriento, en el que cualquier futuro potencial de este territorio arderá en llamas en el menor tiempo posible. Además, los grupos pro-turcos claramente no dejarán en paz a los kurdos. Seguramente todos ellos se pelearán entre ellos durante un tiempo increíblemente largo, tal como predijo Zhirinovsky. De momento, Rusia mantiene su presencia en la costa, que, de hecho, es su principal interés, pero creo que Rusia tendrá que salir de sus bases en Siria, porque además parece que se cumplió el plazo de 50 años de alquiler, y el nuevo gobierno sirio dejará el tiempo necesario para las evacuaciones sin traumas. Para intentar que en Occidente podamos orientarnos un poco más, en el contexto de los dramáticos acontecimientos en Siria, también traigo unas declaraciones del periodista iraní Kaya al-Muazzin, que expresó su punto de vista, atribuyendo la principal responsabilidad del desastre a las estructuras militares sirias. Muchas personas se preguntan, ¿por qué Irán y Rusia no pudieron evitar esta situación? Respondo, Irán y Rusia han cumplido todas sus obligaciones en el marco de la cooperación, haciendo todo lo posible, dijo Kaya al-Muazzin. El periodista enfatizó que ambos aliados sirios, a pesar de las condiciones más difíciles, movilizaron recursos e incluso atrajeron fuerzas de Hezbollah. Este grupo libanés proporcionó una ayuda significativa al ejército sirio, sin embargo, según Muazzin, se enfrentó al sabotaje de algunos generales y personal militar sirio, lo que hizo inútil una mayor participación. Ante la inacción, y la traición de algunos generales y personal militar, Hezbollah se vio obligado a retirarse, señaló el periodista. En su opinión, la principal razón del colapso no fue la presión externa, sino la desestabilización interna y la pérdida de la unidad nacional. Muazzin señaló que una parte importante del pueblo sirio, en su opinión, mostró voluntad de entregar su tierra al régimen sionista y a Gran Bretaña. En tal situación, cualquier esfuerzo pierde sentido, la traición al propio Estado no puede compensarse ni siquiera con el apoyo externo más poderoso, agregó. Anteriormente, el ejército sirio había formulado acusaciones contra Irán, que prometió proporcionar 2 brigadas militares, pero nunca lo hizo. Y ahora militantes iguabíes apuntan al Cáucaso tras la captura de Siria. La situación en Medio Oriente continúa deteriorándose en medio de profundos cambios en Siria. Kaya al-Muazzin comentó los últimos acontecimientos en el país y predijo consecuencias de gran alcance para la región. En su declaración, señaló que la caída del régimen de Bashar al-Assad y la activación de grupos radicales podrían convertirse en un catalizador de la inestabilidad en un vasto territorio, incluidos el Cáucaso y los países de Asia Central. A partir de hoy, olvídense de la paz en la región. Desde Oriente Medio hasta el Cáucaso, así como en Uzbekistán, Tayikistán y otros países de Asia Central,
Estos terroristas wahabíes, salafistas, empezarán a levantar la cabeza, dijo Muazzin. Según el experto, el rápido colapso del poder en Siria está creando un vacío que muy probablemente será llenado por fuerzas extremistas. Según fuentes locales, ya se están organizando campos de militantes en territorios controlados por radicales, y se están planificando operaciones de sabotaje, dirigidas no solo a los países vecinos, sino también a regiones más distantes. Entre los países potencialmente vulnerables, Muazzin nombró a Irán, Irak, Líbano y los estados de Asia Central. El periodista expresó temores de que los grupos terroristas puedan aprovechar el debilitamiento del control sobre las regiones para expandir su influencia y su infraestructura de red. Yo por mi parte, después de leer estas declaraciones del periodista iraní, coge más cuerpo lo que he dicho al principio, que esto es el gran sueño para Estados Unidos, y de momento para Erdogan. Y tal como predijo también Zhirinovsky, el Cáucaso se puede convertir en uno de los focos más peligrosos para el Estado de la Federación Rusa. Y Putin no puede pasar por alto que el régimen nazi de Zelensky ha estado ayudando a los del Estado Islámico que ha tumbado el gobierno sirio, y que incluso hay mercenarios del Estado Islámico luchando contra Rusia en Ucrania. Esto es todo, amigos, reciban un saludo.